invitados gentilmente por el diputado Leonardo Soto. Bienvenidos, miembros del Club Adulto Mayor. Tiene la palabra el diputado Arturo Esquella. Gracias, señor presidente. Llama la atención que, pese que el contenido de este proyecto ha sido replicado en varias oportunidades, sigue siendo bastante improvisado. Y esto lo digo porque, evidentemente, el contenido de este proyecto no es algo menor. Desde la perspectiva de eliminar una inhabilidad, por cierto, alguien livianamente lo puede entender así. Pero si es que uno lo analiza más profundamente, conlleva un principio que está aplicado atrás y que se ve también consagrado en otros artículos de la Constitución. Llama la atención que fuimos nosotros quienes en la discusión de la Comisión de Constitución sobre este proyecto tuvimos que decir que desde la perspectiva del principio que hay detrás se debiera también derogar el artículo número 23 que está consagrado en el capítulo de las garantías constitucionales. Y efectivamente así quienes firmaron este proyecto lo recogieron y hoy día nos vamos a tener que pronunciar al respecto del artículo 57 y el artículo 23. Llama la atención también, señor presidente, y a mi juicio de manera inoportuna se está presentando este proyecto, porque pareciera que los mismos miembros de los partidos oficialistas están perdiendo la confianza en su propio gobierno en el sentido de que no va a venir una reforma constitucional en forma integral, porque nadie que estudie y profundice sobre el contenido de este proyecto podrá decir que es un contenido liviano. Es evidente que está inmerso dentro del capítulo primero de la Constitución, de las bases de la institucionalidad. Está también presente la parte orgánica, como lo que estamos viendo en el contenido de este proyecto. Está en las garantías constitucionales, como lo mencionábamos en el artículo 23. Está también en leyes orgánicas, como la ley de partidos políticos. En fin, es un tema que evidentemente requiere una visión más profunda y no únicamente para hacer un punto político o simplemente darle el gusto a ciertas personas preparándole el camino para que puedan ser candidatos en la próxima elección. Señor presidente, este proyecto es grave. Y es grave desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la politización de las organizaciones, y acá obviamente se puede tener distintas opiniones, pero desde mi perspectiva, cuando existen organizaciones que tienen objetivos distintos, y en ella, digamos, nosotros vemos a los partidos políticos que apuntan a un objetivo mayor, que es la conducción del Estado, dentro de lo cual están, por cierto, los cargos políticos en el Parlamento, y también vemos organizaciones menores, de aquellas que llamamos cuerpos intermedios, que tienen objetivos específicos. Obviamente estos objetivos específicos se pasan por alto cuando existe un objetivo mayor. Y desde ese punto de vista, a mi juicio, lo que impera en estas organizaciones es la politización. Politización que distrae en el cumplimiento de esos fines que tienen las distintas organizaciones. Al mismo tiempo creo que es grave porque genera una utilización o instrumentalización de estas organizaciones que están entre el Estado y la persona. Y no me gustaría ver que quienes legítimamente defienden los derechos, qué sé yo, de las personas que están agrupadas en el ámbito de la salud, o los periodistas, o los abogados, o el colegio de profesores, que muchas veces lo hemos tenido presente acá, estén únicamente utilizando esos cargos o accedan a esos cargos pensando en una candidatura política distinta, futura, para llegar, digamos, al Parlamento. Eso yo creo que sería grave y que efectivamente desordenaría la estructura social que, se quiera o no se quiera, hasta el momento ha funcionado. A mi juicio, señor presidente, y lejos de lo que se ha dicho, de que esto estaría evitando la participación política de las personas que a su vez forman parte de otras organizaciones, en ningún caso evita esta participación, simplemente la ordena. Y ordena resguardando los intereses de esas organizaciones menores, preocupándose de que no se distraigan en lo que se refiere, digamos, a la conducción del Estado a través de la participación en partidos políticos y un cargo de elección popular en el Parlamento. Y desde otra perspectiva, y quizás más grave todavía que la que se refiere a la politización de las organizaciones o la autonomía de los cuerpos intermedios, está también la pérdida de la libertad
que debe tener un parlamentario para poder ejercer bien el cargo que nos encomienda la ciudadanía. ¿Cómo no va a ser contradictorio que estemos a pocas semanas de instaurar o poner en funcionamiento nuestra nueva ley del lobby evidentemente la ley que hay detrás, alejando los intereses específicos de lo que es, digamos, la decisión por sobre esos intereses específicos del interés general que se da acá en el Parlamento? A mi juicio es total y absolutamente contradictorio que estemos pensando en que algunas personas que defienden un interés específico, particular, estén en el trabajo parlamentario. Y esto lo digo, señor presidente, porque el contenido de este proyecto, lejos de lo que piensan algunos, no es únicamente borrar del artículo 57 de la Constitución una inhabilidad para ser candidato, sino que lo más sustantivo es precisamente lo que conlleva esa eliminación de la inhabilidad, que es que en forma paralela se puede estar ejerciendo un cargo directivo en las organizaciones gremiales, sindicales o vecinales y un cargo parlamentario. Y eso es tremendamente grave porque ocurriría que perfectamente podría darse el caso, señor presidente, de que acá tengamos tantos parlamentarios como defensas de intereses particulares existan. Entonces yo me pregunto, poniendo un ejemplo, ¿qué es lo que haría un directivo del colegio de profesores frente a distintos ámbitos de la reforma educacional que muchas veces podrían tener un interés superior al que eventualmente podría tener como gremio un miembro, digamos, de ese gremio? Afortunadamente este caso no se da porque todos sabemos que la reforma educacional, por lo menos lo que nosotros conocemos y que hemos votado, no tratan absolutamente nada en ningún artículo sobre, digamos, los profesores, pero eventualmente se podría generar esta incompatibilidad y esta dificultad. Bueno, eso nosotros lo podemos extrapolar a todas las actividades. Entonces yo me pregunto, si es que van a haber defensores de los intereses de los profesores, de los periodistas, de los abogados, de los empresarios, de los pesqueros, ¿quién va a defender los intereses de los ciudadanos? Esa es la labor que nosotros tenemos como parlamentarios, estar por sobre los intereses específicos y preocuparnos del interés general. Y acá, evidentemente, si nosotros borramos de la Constitución esta inhabilidad, que por lo demás es solo por 3 meses desde el momento de la inscripción, se estaría pasando a llevar. Señor presidente, se dijo por ahí que esto era poco democrático y que de alguna manera este proyecto de reforma constitucional estaría contribuyendo en dotar de mayor democracia a nuestro país. Y yo me pregunto, ya que hay como 7 proyectos similares en la historia o en los últimos años, ¿por qué ninguno se ha pronunciado sobre los otros números de estas inhabilidades? Si acá en la Constitución, entiendo yo incluso que desde el año 80 mismo ha sufrido algunas modificaciones, tiene 10 números y habla de 10 actividades que efectivamente están inhabilitadas para ser candidato al Parlamento. Bueno, y esta reforma únicamente se está refiriendo al número 7. Entonces, si es que en el fondo esto es poco democrático, el decirle a ciertos ciudadanos, mire usted, señor, por ciertas responsabilidades que tiene y que ha asumido con anterioridad, ¿por qué no puede, digamos, al mismo tiempo ejercer un rol parlamentario o por lo menos, digamos, ser candidato? Bueno, ¿por qué no le aplicamos eso a los miembros del Consejo del Banco Central? Alguien me podría decir, bueno, pero es que las políticas que ellos en el fondo tienen que tomar en el Consejo son más importantes. Yo creo que esa no es la respuesta, porque sería restarle importancia a la labor que tienen los cargos directivos de nuestros gremios, que es muy importante y muy relevante y alimentan, por cierto, nuestro trabajo parlamentario. O alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no nos referimos a la del artículo 57, número 8, inmediatamente después del que se pretende borrar, que habla sobre las personas naturales o jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado? O sea, ¿por qué a esos ciudadanos nosotros no le damos la posibilidad de que también sean candidatos durante los últimos 3 meses antes de una elección? Señor presidente, esas son las incongruencias que hay detrás de este proyecto de ley. Evidentemente que por todas estas razones lo que corresponde acá es votar en contra.
Y evidentemente para cualquier persona sensata lo que corresponde es esperar una reforma integral a la Constitución que ya se nos ha anunciado para poder debatir con altura de miras una reforma tan importante como la que vamos a tener a la vista y vamos a tener que votar dentro de los próximos momentos. Desde ese punto de vista quiero anunciar mi voto en contra y el voto en contra de la bancada de diputados de la UDI. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Esquella. Antes de darle la palabra al diputado Leonardo Soto, vamos a saludar al Club de Adulto Mayor San Alfonso de Santiago Centro, que han sido invitados gentilmente por el diputado Felipe Castro. Diputado